Sí, soy yo. Te podés ir. ¿Qué hora es? Las 12:15. Raja de una vez. Salí a la calle. No había un alma. Era peor que un día domingo. El sol caía a pleno. Hacía mucho calor. Detrás mío escuchaba el murmullo histérico del equipo de radiotransmisión de la seccional que no dejaba un segundo de sonar. Los policías estaban nerviosos. Salían y entraban sin motivo. Tenía que encontrar a Silvia. Cruzar desde la Vélez Sarsfield hasta Alta Córdoba. Lo que vi en el camino ya es historia. La revista Estudios del Centro de Estudios Avanzados, los servicios de radio y televisión y el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba presentan El Cordobazo. Escenografía sonora, Toto López. Temas musicales originales de Jorge Nazar y Sergio Schmuckler. Composición y arreglos, Jorge Nazar. Investigación y producción, Beatriz Torres. Adaptación radiofónica y asistencia de dirección, Cecilia Pernacetti. Guión y dirección, Sergio Schmuckler. Capítulo 7. 29 de mayo, 1969. 9 de la mañana. Efectivos policiales fuertemente armados se ubican en lugares estratégicos del casco céntrico. 11 de la mañana. Los obreros abandonan las plantas fabriles e inician su marcha hacia el centro. Los estudiantes hacen lo mismo desde la universidad. Muchos empleados públicos y de comercio se quedan en el centro, expectantes. En la ceremonia por el Día del Ejército, el general Sánchez Lahoz le pide a Dios que pueblo y ejército sigan como ayer y como hoy, firmemente unidos en busca de la meta tantas veces soñada de grandeza y felicidad. Cientos de personas se dirigen en columnadas a General Paz y Colón. Allí entonan el himno nacional. La policía los dispersa muy violentamente, con una andanada de gases lacrimógenos. Cada sindicato tenía una tarea. Yo lo que sabía era que los compañeros de PEC nos teníamos que quedar en el centro, buscar la forma de encarar hacia la CGT, la que estaba en Vélez Sarsfield. La idea era que íbamos a hacer un acto ahí. Pero cuando empezamos a caminar por General Paz, nos salieron los botones y empezaron a tirar. Siempre tengo la imagen, la sensación por primera vez en mi vida de ver la gente, la multitud en la calle. 12 horas. Obreros y estudiantes encienden fogatas con material de construcción en varias esquinas de calle Maipú. Los vecinos aplauden a los manifestantes, que portan banderas y vocean consignas y estribillos. Ante el notorio apoyo popular que reciben los manifestantes, Caballero entabla contacto con el general Sánchez Lahoz por primera vez. Las columnas policiales arrojan bombas de gases desde una esquina a la otra. La represión amenaza con desbordarse. Los huelguistas comienzan a defenderse con piedras y diversos objetos. En Lima y Rivadavia es atacado un comercio de muebles y ropas que arden en la vía pública. Los rebeldes, ubicados sobre calle Lima entre Maipú y Alvear, se repliegan hacia el mercado norte. En su recorrido, incendian un galpón de la firma Feijin, donde se guardan Farlanes último modelo. Se ocupa el cruce de Humberto Primo y General Paz. Un Peugeot, retirado del ACA, sirve de barricada. Los obreros de la ICA Renault llegan a la Plaza La Paz, donde son detenidos por granadas de gases. 2 obreros son heridos en el rostro por el impacto de las bombas. Los aproximadamente 3.000 operarios avanzan en un amplio frente y aprovechan para filtrarse por los costados de la plaza hacia calles adyacentes. Ante la posibilidad de ser rodeados, los policías cubren su retirada a balazos. Algunas dotaciones de bomberos salen hacia diversos puntos de la ciudad para sofocar los incendios. En General Paz y Rioja es incendiado un vehículo que se ubica para detener a las tropas de caballería. Gruesas cadenas retiradas de la plaza cercana son atadas a los postes de semáforo con el mismo fin. Por la calle Santa Rosa veo un grupo de gente. Estaban aplaudiendo. Nos acercamos a ese grupo. Era como 30 más o menos. Estaban dándole con un palo grandísimo. No sé de dónde lo sacaron. Querían romper la vidriera. Venían todos como un 100 pies haciendo fuerza y ¡paf!
pero la vidriera no se rompía. Entonces se echaban para atrás y otra vez y probaban de vuelta. No sé cuántas veces lo hicieron, hasta que al final salió un tipo, de esos que saben de vidrios, y le gritaba: ¡Muchachos, no! ¡Muchachos, no! Lo que tienen que hacer no es pegarle en el centro, sino para este lado. Entonces, efectivamente, se fueron hacia el costado y le hicieron bosta. Todos se pusieron a aplaudir, a bailar. En la calle la gente bailaba y el que dirigió la operación contra el vidrio se lo levantó en andas y le pusieron una vincha. Y ese tipo era ya el que comandaba ese grupo. Me acuerdo que llevé a unos periodistas que habían venido de Buenos Aires a ver la salida de la planta de Santa Isabel. Los encontramos ya a la altura de la Plaza La Paz, que es donde tiene el primer enfrentamiento con la policía. No voy a olvidarme nunca de la imagen de eso. Miles de tipos perfectamente encolumnados y el Pido Torres adelante. Hubo tiros, la cana tiró gases, la gente le tiró piedras con ondas y esas cosas, ¿no? Pasaron, siguieron por Vélez Sarsfield, hubo otro enfrentamiento con la policía a la altura de la terminal de ómnibus vieja y la gente se desparramó por los costados de la cañada, para el lado de la 10ª. Baja después por Boulevard San Juan y hay otros enfrentamientos. 12:30 horas. Un grupo de aproximadamente 400 personas rebasa a la policía en Vélez Sarsfield al 600. La caballería es obligada a retroceder por la pedrea. Los policías efectúan disparos contra la multitud. Muere un ciudadano de apellido Castillo. Se escucha la detonación de bombas de estruendo en varios puntos de la ciudad. Aumenta el número de fogatas en las calles encendidas para contrarrestar el efecto de los gases y retardar el desplazamiento de los vehículos oficiales. Las salas de urgencia de los hospitales se comienzan a saturar de heridos. Falta sangre y la demanda se hace con desesperación a través de las radios. En más de 30 puntos al mismo tiempo, grupos de obreros se concentran y vocean estribillos alusivos al gobierno. Sánchez Lahoz le habla por teléfono a Miguel Ángel Correa, el secretario general de la CGT rebelde. Le pide que los obreros abandonen el centro. 13 horas. En Arturo M. Bas y San Juan, un balazo mata a Máximo Mena. A partir de que matan a Mena, que venía con la columna del ESMATA, fue como el detonante, como una hoguera, fue incontrolable, porque los compañeros ya tomaron todo. El acto que queríamos hacer frente a la CGT ya no se hizo. ¿Y para qué? Si ya teníamos la ciudad copada. Nos llegó la bola de que habían matado a un compañero de los mecánicos, que venían por Vélez Sarsfield. Eso motivó que se calentara mucho el ambiente con la gente que se quedó en el centro. 14 horas. La gente toma Avenida Colón desde la Cañada hasta la Plaza Colón, haciendo barricadas que cierren el acceso a ese lugar. El tercer cuerpo de ejército lanza el comunicado número 1. Anuncia la creación de consejos de guerra especiales que tendrán a su cargo el juzgamiento de las personas que incurran en delitos contra el orden y la seguridad. Muchos grupos empezaron a hacer barricadas porque habían lanzado gases lacrimógenos y el humo nos protegía. Empezó con pequeños fueguitos, pero después los vecinos empezaron a tirar cosas desde los edificios para que las quemáramos. Nos movíamos de una punta a la otra del centro. Todo estaba tomado. Nosotros andábamos por el lado de la Maipú, que en ese tiempo la estaban ensanchando, y nos subimos a las máquinas. No teníamos miedo. No sé cómo decirte. Era como sentirnos libres. Una aventura. Después iba todo el mundo. Por ejemplo, me acuerdo que nosotros teníamos una familia amiga y la fuimos a buscar para que participara de esa cosa tan popular. Y se vino la familia entera. El médico, la señora, los chicos. Y andábamos allá cordobeando. Durante varias horas, eso fue incontenible. Terminó siendo un hecho de todo el pueblo. Incluso gente como la de Nueva Córdoba, que no es lo mismo que ahora. Antes era un barrio bastante de élite. La gente participaba en las calles, en las barricadas. Nos tiraban cosas desde los edificios, camas viejas, escobas, tarros. Era como tirar la casa por la ventana, como hacen los napolitanos a fin de año que tiran todo lo que no les sirve. Bueno, era eso. 14 horas. Caballero exhorta a los habitantes de la ciudad a la serenidad y al orden. Pide a Dios para que la paz llegue al país. 14:15. Segundo comunicado del ejército. Un último llamado a la reflexión y a la cordura a fin de evitar consecuencias de mayor envergadura. Los consejos de guerra están facultados a aplicar con rigor el Código de Justicia Militar, algunas de cuyas penas son de carácter irreversible.
14:30. Conferencia de prensa de Correa en la CGT. Los trabajadores abandonaron en forma masiva y pacífica sus fábricas, pero fueron arteramente baleados por la policía, con un triste récord para Córdoba de muertos y heridos. La policía comienza a replegarse. El subcomisario Romero y 5 agentes permanecen en calidad de detenidos en el barrio Clínicas. 15 horas. El comunicado número 3 del Ejército aclara a la población sobre los alcances de la ley de los consejos de guerra. Un gran número de estudiantes y vecinos de la zona incendia el casino de suboficiales de la aeronáutica. Al mismo tiempo, un grupo de policías irrumpe en el hall del diario Córdoba y saca a empellones a 2 empleados del diario. Rompen vidrios, tiran gases y se van con amenazas. 15:45. El cuarto comunicado del Ejército. A partir de las 17 horas, las fuerzas conjuntas procederán a actuar con todos los medios. Los grupos que se encuentren ocupando distintos lugares de la ciudad deben hacer inmediato abandono de los mismos. 16:30 horas. Aviones militares efectúan vuelos rasantes. La ocupación de la ciudad por las Fuerzas Armadas es inminente. En medio de duros enfrentamientos, los huelguistas incendian Xerox, Technicolor, Confitería Oriental. Y bueno, después de haber peleado y darse cuenta que habían ganado, entonces todo lo que fuera símbolo de Crígero Bacena o de Onganía es papita para el loro. Lo de la Citroën, por ejemplo, fue muy divertido. Sacaron todos los archivos con las prendas de autos y se pusieron a gritar en la vereda: Ledesma no debe nada, Gutiérrez no debe nada, fulano no debe nada. Y quemaban los papeles. Después, frente a la Unión Cívica Radical, el indio que estaba allí, bueno, a ese pobre indio se lo tomó por sorpresa y un tipo le puso una camiseta a rayas. Se bajó y siguieron andando. Después, por Boulevard San Juan, la gente agarró a un cana y lo puso en calzoncillos. Yo no me voy a olvidar. Venía la cana con los perros y unos estudiantes estaban escondidos en un zaguán con una bolsa. Por 9 de julio, General Paz. Y se la tiraron. Entonces los perros se volvieron locos. La bolsa tenía gatos. ¿Te das cuenta? Eso era, qué sé yo, una alegría. Andar haciendo esas cosas. 17 horas. Entran en la ciudad tropas de aeronáutica y gendarmería. Civiles recorren los techos cuadra por cuadra informando de los movimientos del aparato represivo. Cuando el ejército avanza sobre el centro, es atacado con molotov y disparos de arma de bajo calibre. Hay numerosos edificios públicos ocupados por los civiles. Los daños son importantes. 19:45. Se produce un apagón que afecta a casi toda la ciudad. El panorama es sobrecogedor. En las calles se escuchan fuertes gritos y descargas de las fuerzas de ocupación. 20:30. Ataque civil al puesto policial de Villa Páez. Su destrucción es casi total. Rige el toque de queda. Prosiguen los disparos en el barrio Clínicas. Francotiradores disparan sobre la casa de gobierno. Siguen los ataques a los puestos policiales. 21 horas. Tropas de aeronáutica deben acudir en refuerzo del ejército para reducir a los francotiradores apostados en Nueva Córdoba. Nuevas barricadas. La lucha continúa en los barrios. 12 de la noche. Inician los procesos en los juzgados militares. Durante toda la noche se escuchan los disparos de armas largas y metralletas en el centro de la ciudad. Al amanecer, soldados de artillería realizan inspecciones oculares en las terrazas de los edificios de Avenida Colón. Pasado el mediodía del viernes 30, son detenidos en la sede de sus respectivos gremios Agustín Tosco, Ramón Contreras y Elpidio Torres. Las puertas de los locales gremiales son violentadas a balazos. A mí me agarraron en el sindicato junto con los demás compañeros. Estábamos en el comedor y llegó la cana tirando tiros asquerosamente. Me acuerdo que Dito Fino, que está desaparecido, sacó su pañuelito blanco. Nos pusieron a todos contra la pared, con las manos en la nuca. Un tipo grita: ¿Dónde está Tosco? Los tipos no lo conocían. No creían que lo podían encontrar ahí. Y entonces el pobre Agustín levanta la mano. Lo separaron y se lo llevaron solo. A nosotros, que éramos como 30, nos llevaron juntos. Nos tuvieron en la jefatura. Nos hacen lo de los dedos y esas porquerías. Y después nos llevaron a los cuarteles. Si nos hubieran dejado hacer el acto en la CGT, si no hubieran disparado contra nosotros, contra el pueblo, la cosa hubiera sido muy diferente. Pero así pasó, ¿no? Atrás no se puede volver.
A mí me juzgó ese desfachatado tribunal militar. Como a las 9 de la mañana me meten en una oficina chiquita con 5 milicos. Los tipos me preguntan cosas, como si estaba de acuerdo con el gobierno, si era de izquierda, qué tenía que ver con Tosco. Uno que era como teniente coronel o algo así, me señala un oficial y me dice: ese es tu abogado defensor. Después de unas horas me sacaron a un galpón muy grande. Había muchos compañeros detenidos de luz y fuerza. Me preguntan: Felipe, ¿cómo te fue? Yo le digo: me dieron 8. 8 meses. No, 8 años. Los compañeros abrieron así los ojos. Agustín Tosco. El Consejo de Guerra lo condenó a 8 años y 4 meses de prisión. Lo liberaron a los 6 meses. En 1973 es nombrado secretario adjunto de la CGT. Después del golpe que pasó a la historia como el Navarrazo, en 1974 tuvo que entrar en la clandestinidad por las amenazas de muerte que recibió. Enfermo, no pudo recibir atención médica y falleció el 5 de noviembre de 1975 en la ciudad de Rosario. Los asistentes a su entierro en el cementerio San Jerónimo fueron baleados. Elpidio Torres, sentenciado por el Consejo de Guerra, es liberado al mismo tiempo que Tosco. En 1970 fue secretario general de la CGT. En el 71 pierde la dirección de su gremio, el ESMATA. En 1987 fue electo diputado provincial. Actualmente es asesor del bloque Unión de Fuerzas Sociales en el Senado Provincial. Atilio López fue secretario general de la CGT Regional Córdoba y electo vicegobernador en 1973. Un año después fue derrocado junto al gobernador Obregón Cano. El 16 de septiembre de 1974 lo asesinan las 3A en una calle de Buenos Aires. Raimundo Ongaro. En 1975 las 3A asesinan a su hijo. Se fue exiliado a España. A su regreso en el 83 ganó la conducción de su gremio, la Federación Gráfica de Buenos Aires. Actualmente participa en una lista por la conducción de la Federación Gráfica Argentina. Augusto Timoteo Vandor. Fue asesinado por un comando desconocido en el local de la Unión Obrera Metalúrgica el 30 de junio de 1969. Caballero. 16 días después del Cordobazo, el ejército interviene en la provincia, alejándolo de su cargo. Juan Carlos Onganía. Debilitado fatalmente por los sucesos del 69, en la medianoche del 8 de junio de 1970, presentó su renuncia. Alejandro Agustín Lanusse. Asume como presidente de facto el 26 de marzo de 1971, en nombre de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Luego de convocar a elecciones libres, entregó el mando al presidente electo y pasó a retiro. Los días que siguieron al 29, los diarios publicaron lo que había sucedido. Se habían quemado más de 60 autos y casi todo lo que olía a gobierno y a empresas internacionales. Hubo muchos detenidos, muchos heridos, también muchos muertos. Sin embargo, a pesar del dolor, todos sintieron orgullo por la euforia libertaria que ese día vimos bailar en las calles de la ciudad. Córdoba había realizado uno de los actos de rebeldía más grandes que aún hoy recuerda el país.
padre Gonzalo Carrizo se quedó a vivir en Esquel. Un año después dejó los hábitos y se casó. El tío Coco tuvo razón. 9 años después, Argentina ganó el campeonato mundial y nosotros tuvimos mellizas. Susana estuvo presa 2 meses, después siguió trabajando en la compañía de luz. En el gobierno de Isabel Perón fue procesada y encarcelada hasta el 83. Cuando salió se quedó a vivir en Buenos Aires. El viejo Felipe murió un año después de ver el regreso de Perón. Marcelo y Alicia se casaron. Ella ahora vive en España, tiene una hija. A él lo mataron en La Perla en diciembre de 1976. No lo sabíamos, pero en el 69 comenzaba el fin de una época. Los astronautas pisaron la luna y después se olvidaron de ella. La imaginación nunca llegó al poder. Para muchos los sueños se convirtieron en pesadillas. Un viento amargo después nos envolvió a todos. Nos robó la música del alma durante años, muchos años. En mayo, en 1969, Jorge Rafael Videla estaba en Tucumán. Los libretos de este radioteatro fueron escritos como un homenaje a Pablo Schmuckler y a Walter Magallanes, que como tantos cordobeses desaparecidos, ni siquiera pudieron tener una tumba en su ciudad. Agradecemos a Víctor Estasicín, Eduardo Morelo, Elpidio Torres, Luis Rodeiro, Nilo Neder, Susana Funes, Lucía Robledo, Lucio Garzón Maceda, Felipe Alberti, Gustavo Kosakov, Alberto Asadurian, Luis Reinaudi, Taller Mecánico EMI. Protagonistas por orden alfabético: Pato Achával, Alvin Astorga, Mariano Burni, Chiochi Cardarelli, Alcider Carlevaris, Cecilia Flores, Daniel Greco, Osvaldo Huejes, Horacio López, Toto López, Oscar Mercado, Omar Resk, Coco Santillán, Mariela Serra, Nora Somavila, Luis Torres, Sofía Weisbord, Darío Zanoni. Grabación en estudio, Mariano Reyero. Operación técnica de efectos y mezcla, Gustavo Gutiérrez. Ayudante, José Luis Ponce. Archivo musical, Cristina Salgado. Escenografía sonora, Toto López.
Temas musicales originales de Jorge Nazar y Sergio Schmuckler. Composición y arreglos, Jorge Nazar. Investigación y producción, Beatriz Torres. Adaptación radiofónica y asistencia de dirección, Cecilia Pernacetti. Guión y dirección, Sergio Schmuckler.